En el video pasado yo hice la siguiente pregunta. ¿Eran necesarias realmente 2 temporadas para contar toda la historia que los creadores estaban intentando desarrollar? Bueno, luego de ver el acto final de esta serie, creo que la respuesta está más que clara. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70mm en esta oportunidad para hablar del acto final de Arcane. Después de 3 años de espera y después de 2 semanas de visionados, finalmente ha llegado el momento. Si ustedes no han visto nada de los últimos 3 capítulos, les recomiendo encarecidamente que vayan y luego regresen para que podamos discutir de forma distendida. Por lo que he estado leyendo hasta el momento en redes sociales, se ha creado un poco de división entre la fanaticada respecto a qué tan satisfactorio fue el final o no. Hay gente que lo detestó, hay gente que lo adoró, hay gente que dice que fue demasiado apresurado, hay gente que dice que no terminó por concluir de buena forma la mayoría de subtramas, etcétera, etcétera. Y ante ese escenario, antes de que pasemos a hablar de los episodios individualmente, a mí simplemente me gustaría decir de que no, yo no estuve al 100% satisfecho con todas las decisiones creativas que tienen estos últimos 3 episodios, pero igualmente me parece un sólido final para una serie absolutamente estupenda. Comencemos entonces por el episodio número 7, que ya de entrada posee algunos de los puntos positivos más grandes de todo este acto final. Comenzando, por supuesto, porque se siente como un capítulo enfocado. Esto es exactamente lo mismo que yo dije con el episodio 4 del acto pasado y aquí se vuelve a repetir. Este es un episodio enfocado en pocos personajes y por ende se siente mucho más aterrizado que otros. En consecuencia, creo yo que este episodio, al menos pensando en este acto final, es el más efectivo en crear emociones. De los otros ya vamos a hablar, pero al menos este, al sentirse enfocado, logra momentos realmente íntimos entre personajes, momentos que los fanáticos definitivamente no vamos a olvidar. Y esto conecta a la perfección con el siguiente punto positivo que quiero mencionar, que es a su vez el más importante de todos, porque en mi opinión el libreto de este episodio en particular es el más inteligente de toda la temporada. Porque por un lado, resuelve enigmas que la serie había planteado hace varios capítulos atrás y por otro, nos enseña dinámicas que le pagan tributo a diversos momentos y personajes de la serie, volviendo todo un ciclo narrativo genuinamente brillante. En consecuencia, nuevamente nos encontramos con paralelismos o simbolismos que hacen que el episodio se sienta robusto, que hacen que el episodio se sienta emotivo, que hacen que el episodio incluso se sienta como una especie de predespedida a lo que es el episodio final. Además, dicho sea de paso, el capítulo per se tiene un par de momentazos que creo que son de lo mejor de toda la serie en términos generales. Hay un momento de baile entre 2 personajes que en mi opinión es de lo más hermoso que he visto en todo el 2024. Y hablando de cosas hermosas, también me gustaría destacar, ya para ir finalizando con el episodio, de que posee 2 canciones que en mi opinión son espectaculares. La primera es cantada por un personaje de la serie y la segunda ocurre en el baile que acabo de mencionar de esta escena absolutamente preciosa. Ambas canciones de lo mejor que he escuchado del año y ambas canciones en sus respectivas secuencias espectacularmente complementarias. Eso sí, por ahí estuve leyendo algunas críticas relacionadas a las subtramas que tiene este episodio y cómo la narrativa va saltando entre ambas sin ton ni son en algunos momentos, y aunque concuerde con eso, creo que al final del día ambas subtramas están revelando información importante y se contrastan de formas muy bien pensadas. Pasando al episodio número 8, nos encontramos nuevamente con nuevas revelaciones. Se nos revela el lore de cierto personaje, el pasado de cierto personaje e incluso el poder final de cierto personaje. Todo eso muy interesante, pero tal vez en comparación a lo que veíamos en el episodio 7 no es tan atractivo. Obviamente esto está ligado al 100% al nivel de fanatismo que uno puede tener con ese personaje en particular, porque si resulta ser su personaje favorito de toda la serie, entonces lo que acabo de decir no les va a pasar en absoluto. Así que creo que depende de cada uno de ustedes. Ahora bien,
Dejando de lado lo que es la revelación de información, que en su mayor parte es satisfactoria, hay que decir igualmente que este episodio tiene algunas decisiones creativas que en mi opinión no son tan satisfactorias y que por el contrario pueden sentirse un poco decepcionantes. Principalmente con lo que tiene que ver con lo que no se enseña, con las llamadas elipsis, con este recurso de que los personajes digan cosas que nosotros los espectadores no vemos y que al final del día ocurre detrás de nuestras espaldas. Lo que provoca, pensando un poco en las emociones que dejó el episodio 6, que uno como espectador no se sienta tan satisfecho por lo que dicen ciertos personajes, es decir, se expone información del presente de ciertos personajes, pero nosotros no vemos cómo llegaron a ese punto respecto a la guerra que se estaba librando anteriormente. Entonces ahí hay ciertas decisiones creativas que te pueden dejar rascándote la cabeza, a pesar de que lo que se esté enseñando sea bastante sólido igualmente. Incluso vuelven a aparecer personajes terciarios que se presentaron desde el primer acto, pero con suerte sabemos sus nombres, con suerte tienen diálogos, incluso regresa un personaje que sí es importante para la narrativa, pero no dice nada, simplemente está en una esquina y nada más. Entonces se empiezan a notar ahí algunas convulsiones entre subtramas, personajes que no son utilizados de la mejor forma. Y hablando de la utilización de ciertos personajes, tenemos que hablar del último punto que quiero destacar, que es básicamente el fanservice. Porque este episodio tiene una secuencia en particular que se siente como un fanservice del porte de un buque. No digo que no se sienta natural al 100%, pero es algo que la gran mayoría de fanáticos estaba escribiendo durante semanas en redes sociales y aquí finalmente se cumple. Por un lado, yo reconozco que el fanservice es efectivo. El fanservice emociona, el fanservice da para hablar durante semanas. Sin embargo, por otro lado, no encuentro que haya tenido el desarrollo adecuado para llegar a ese punto enseñado en este episodio. Definitivamente hay secuencias memorables, pero no estoy seguro si todas me convencieron. Pero repito, depende mucho esto de sus propios pensamientos respecto a diversos personajes o diversas dinámicas. Si ustedes encuentran que todo está excelentemente desarrollado y que no existen elipsis malas y que todo está bien complementado entre sí, probablemente el fanservice no vaya a ser una molestia para ustedes. Y por el contrario, como me pasó a mí, se emocionen bastante. Y hablando de emociones, tenemos que hablar del episodio 9. El episodio final de toda la serie, la gran conclusión de estos 3 años de espera. Y aquí hay mucho que debemos discutir. Para empezar, por supuesto, audiovisualmente el capítulo es espectacular. Es realmente un trabajo alucinante con algunas de las mejores postales animadas que hemos visto en toda la historia. Punto. No hay comparación, no hay discusión, simplemente un trabajo inmaculado. Principalmente lo que tiene que ver con los combates mano a mano es absolutamente increíble. Secuencias que uno puede ver en loop infinito y difícilmente se aburriría. Acción de la más magistral, acción con un nivel de detalle digno de los mejores halagos. Sin embargo, la animación no se detiene simplemente en la acción, que como ya dije es sorprendente. También tenemos diversos paralelismos que te hacen pensar en capítulos de toda la serie en general. Como yo he mencionado en el pasado, la serie es estupenda a la hora de poner en escena elementos que te comunican cosas, que no necesitan de diálogos para transmitirte emociones. Y este episodio vuelve a confirmarlo violentamente. Así que si ustedes son fanáticos de la serie en general, si ustedes tienen buena memoria, si ustedes se han visto estas 2 temporadas ya al derecho y al revés, este capítulo final no los va a decepcionar. Por los simbolismos y toda la cantidad de paralelismos que posee, definitivamente gana muchos puntos. Sin embargo, tenemos que entrar al gran punto negativo que quiero mencionar en este video y que básicamente ha perseguido a esta serie desde sus inicios. Porque la narración de este episodio final, en mi opinión, se sintió demasiado apresurada.
Como he mencionado anteriormente, la narrativa de ciertos capítulos siempre se sintió apresurada, se sintió un poco convulsionada, pero este episodio 9 creo que es el peor a la hora de manejar la narrativa. Las situaciones no respiran con un sentido conclusivo y el contexto de algunos personajes se siente demasiado atropellado o incluso poco profundizado. Tenemos personajes que en actos pasados eran importantes y aquí no dicen ni una sola palabra. Tenemos personajes que mueren en 30 segundos y nunca más los vemos. O incluso tenemos personajes que al inicio del capítulo van a hacer algo y luego aparecen salvando el día como si fuesen superhéroes. Y no vemos absolutamente nada de ese desarrollo. Incluso diría que todo lo que tiene que ver con la preparación de la guerra y la confrontación final perfectamente podría haber sido un acto completo más, para que se sienta bien ganado, para que se sienta bien desarrollado, para que uno logre contextualizar mejor las situaciones que ve en pantalla. Entonces, con todo esto dicho, creo que es más que evidente que yo no pude conectar al 100% con el episodio final. Ya desde el episodio 8 tenía algunas dudas respecto a ciertas decisiones de personajes, pero con el 9 simplemente no pude más. Yo siento que es un episodio que es espectacular en forma, que sí logra momentos emocionantes, pero a nivel narrativo es simplemente un caos. Se siente completamente convulsionado, casi que suplicando por otra temporada más. Quiero dejar muy en claro de que estas palabras no son un ataque completo a lo que es el guión, porque como ya he mencionado en este video y en los anteriores, el libreto en general es sumamente sólido. Está repleto de simbolismos, está repleto de paralelismos, hay ciclos que se cierran completamente, los personajes tienen capas, etcétera, etcétera. Todo eso, fantástico. Simplemente estoy diciendo que la narrativa per se, el cómo llegamos a ciertos sucesos, podría haberse tratado de mejor forma si hubiese tenido más tiempo. Es cierto que los creadores han dicho que se vienen más proyectos de League of Legends, que se vienen otras localidades por explorar y probablemente podamos tener un poco más de desarrollo de algunos personajes que quedan en el aire, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, eso no está confirmado y hasta que eso no llegue, siento que igualmente este acto en particular sufre bastante. Dejando de lado el episodio 7, el 8 y el 9, en mi opinión, dejaron un poco que desear. Aún con todo lo mencionado, para no terminar en una nota tan agridulce, hay que decir que Arcane ha sido una de las mejores series animadas de toda la historia. Siempre ha mantenido un nivel audiovisual magistral y a nivel narrativo, aunque muy apresurada, igualmente logra momentos emocionantes a través de sus ciclos dramáticos que funcionan como anillo al dedo. Es una gran serie, una gran experiencia, un viaje realmente alucinante que merece ser visto por todos ustedes. Pero bueno, precisamente ustedes ahora díganme en los comentarios qué opinan del final de Arcane. ¿Quedaron realmente satisfechos? ¿Desearon un poquitito más? ¿Podría haber tenido más episodios para desarrollarse? ¿O creen que es el final perfecto? ¿Qué esperan para el futuro de este proyecto con nuevos personajes y nuevas localidades? Absolutamente todo para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!